8 de la mañana con 55 minutos, es viernes y ya terminó el proceso electoral y por eso ya está con nosotros José Ángel Pérez, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en el estado de Puebla. José Ángel, ¿cómo estás? Mileti, muy buenos días, aquí ya reportándome no pude venir los días anteriores porque el recuento no se tenía con exactitud las cifras que había obtenido Movimiento Ciudadano y bueno, pues para informarle a los radioescuchas de este programa que Movimiento Ciudadano queda con 52,000 de fracción de votos, el 3% de la votación necesaria en el estado para aportar a nivel nacional. Claro. A nivel local en estas elecciones federales sumamos para lograr el porcentaje a nivel nacional. Pero bueno, satisfechos con el trabajo, Leti, tristes porque no se ganó no, y además vimos una elección, ahí los resultados son palpables, son visibles, la contienda final fue entre el PRI y el PAN, y bueno, pues las televisiones funcionaron, el aparato funcionó, pero nosotros... ¿Estás diciendo que la elección de estado que se tenía no funcionó? La elección de estado, pero la federal sí funcionó. ¿Y la estatal no funcionó? La estatal se quedó a medias, hizo el intento, y por supuesto pasan por encima de las demás opciones, incluyendo el candidato independiente, pasan por encima de las demás opciones porque seguimos teniendo la manipulación de los programas y bueno, pues eso a la gente a final de cuentas lo que le interesa es que en su casa haya una despensa, en su casa hubiera una pantalla, en su casa se tuviera lo de ese día. Claro. Y nosotros seguimos enfocados en sumar voluntades y no comprar conciencias. Entonces, pues en esa batalla seguiremos, Leti. ¿Sí? Finalmente también demostramos a nivel nacional en Guadalajara, por ejemplo, 24 alcaldías, 11 diputaciones, se hizo una... Oye, se gana Guadalajara, se gana, y la zona se controla, Zapopan, la zona urbana claro, y conurbada, con Zapopan, Tlaquepaque, Oye, con la posibilidad de que quien ganó la presidencia municipal de Guadalajara pudiera ser una muy buena carta para la gubernatura, déjame hacer turismo político. ¿No? De entrada, Enrique Alfaro fue el candidato en el 2012, no la alcanzó, se quedó a 200,000 votos de diferencia, pero en esta ocasión le pasa por encima al PRI, al PAN, demuestra que finalmente Movimiento Ciudadano ha sido congruente. Enrique Alfaro se mantuvo en su misma posición ciudadana, con un discurso crítico, y bueno, va a ser una real oposición hoy frente al gobierno de Sandoval, frente al PRI, y para demostrar que bueno, finalmente la cuestión de los partidos políticos tradicionales, bueno, pues viene a la baja, y por eso hoy tuvimos estas dos elecciones de Estado federal y de Estado local, pasando por encima por las demás opciones, dejando de lado el discurso, dejando de lado la propuesta. Movimiento Ciudadano fue propositivo, y bueno, pero la gente al final de cuentas toma la decisión. Y no puedes decirle a la gente, no, tampoco, ¿no? La gente le decimos gracias por los votos 52,000 votos que nos dieron en esta elección. Muchísimas gracias a todos, a nuestros candidatos y candidatas, muchísimas gracias por haber llevado esta bandera de guerra, esta bandera de trabajo, esta bandera de congruencia hacia la ciudadanía, Mileti. Y pues bueno, la reflexión, además de las manipulaciones que se tienen, porque además el instituto quedó corto, el Instituto Nacional Electoral quedó corto, y lo vimos el día de ayer con Colima. Una manipulación de la información para favorecer a uno o a otro, y bueno, finalmente nos damos cuenta que el INE queda rebasado. Se tiene que empezar a trabajar en otra propuesta, en otra forma, y hoy con una buena representación en el Congreso Federal a través de partidos de izquierda como es Morena. Esperemos que el PRD ya no se siga sumando al Pacto por México, pero con un PRD, con un PT y con Movimiento Ciudadano va a haber una buena representación para que se pueda empezar a hacer un cambio en el sistema político. Primero tenemos que empezar a transformar el sistema político para poder transformar lo demás, porque si seguimos teniendo elecciones como estas, bueno, pues seguiremos estando a la orilla, seguiremos estando a la deriva, porque no tener el gobierno federal o tener la mayoría de gobiernos locales,
impide, o bueno, más bien beneficia a los que los tienen con el manejo de los programas. Se tiene que hacer una real modificación de todos estos programas sociales. Yo pregunto a la ciudadanía si a todos nos tocó pantalla, ¿quiénes son los beneficiarios de esos programas actualmente? A nivel federal y a nivel local. Si tú revisas, hay mucha gente que no tiene ese beneficio porque no simpatiza con uno o con otro. Muy bien. Oye, ahorita y como resultado, no sé, de lo mediático y de aprovechar una coyuntura, yo he escuchado por ahí que a lo mejor había relevo en la coordinación del partido en Puebla. Platícame. Bueno, para tranquilidad de nuestros amigos, se pusieron un poquito nerviosos, sí se está previendo que más adelante haya un cambio. El tema es estatutario. Los estatutos hoy no se rigen por los resultados, no es un asunto de que como no diste resultados, hubiéramos tenido una catástrofe. Bueno, pues sí, yo mismo dimitiría en la dirigencia, pero es un proyecto, tenemos un proyecto a largo plazo. Por supuesto que no estoy casado con la idea de permanecer eternamente, pero estatutariamente el relevo sería hasta el próximo año. Y además hay el apoyo de la dirigencia nacional, ¿no? Y además hay una línea de trabajo con miras al 2018. Pueden suceder muchas cosas, Mileti, pero estatutariamente primero hay una convención, la que decide es una convención democrática estatal, es un grupo, es un colegiado, por eso se hicieron cambios a los estatutos. Ya no es una decisión unilateral, sino es una decisión colegiada. Y bueno, habré de someterme al escrutinio de mis correligionarios, de los miembros de la comisión, y bueno, se tomará una decisión. Si las cosas no se hicieron bien, si faltó trabajo, si faltó presencia, bueno, se habrá de corregir y se tendrá que hacer lo prudente. Pero de aquí al próximo año, la renovación tendría que hacerse el próximo año, tenemos elección local, entonces hay muchas cosas, muchas variables. Entonces yo le pido a la gente que esté tranquila, por lo pronto de aquí a fin de año no hay un cisma, así es, efectivamente, Leti, te agradezco mucho. No, hombre, José Ángel, pues como siempre, yo agradecida por esta participación, para que también le informes a la gente qué es lo que pasa en el partido y qué también sucede después de una elección que, si bien no fue lo que se esperaba, porque había la esperanza de ganar por lo menos un distrito, como tú dices, bueno, pues también este tipo de cosas. Y creo que vamos a cambiar mucho la percepción ciudadana, que va a tener mucha influencia a futuro, pero que está empezando a tomar forma, ¿no? Así es, sí, hay muchos distritos que hay que reflexionar y que hay que valorar. Se hizo un gran trabajo, yo le agradezco a todos los que nos representaron, se hizo un gran trabajo, histórico el trabajo, porque a pesar de que en años anteriores se había participado de manera solitaria, con las puras siglas, pero hoy las condiciones eran distintas, y yo les agradezco a todos. Hay mucho que reflexionar, pero sí sacamos muchos beneficios, porque finalmente se hizo un gran trabajo de profundidad. Esas reflexiones las haremos en voz alta también aquí en este espacio. Claro que sí, por supuesto, claro que sí, Leti, la compartiremos aquí con tu auditorio. Gracias, José Ángel, por estar aquí como siempre, y como siempre también por dar la cara. Gracias, Leti, estamos al pendiente. Saludos a todo el equipo. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Sí, que tengas un buen fin de semana. Gracias, Mileti, igualmente. Vamos rápidamente a una pausa, vamos a escuchar el resumen informativo, 9 de la mañana con 3 minutos. Regresamos.